Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana TV. Nos conectamos nuevamente con ustedes porque hace algunas semanas el gobierno Petro estuvo en el ojo del huracán por cuenta de un tercer remesón ministerial que acabó hace algunos días con la designación de un nuevo ministro de Educación. Se trata de Daniel Rojas, quien reemplazará a la exministra Aurora Vergara. El cambio en la cartera suscitó una serie de cuestionamientos y de preguntas frente a los retos que tendrá el nuevo líder en los 2 años que quedan de gobierno Petro. Por ello, hoy con nosotros tenemos a 2 invitados muy especiales que nos ayudarán de pronto a mirar cómo está el tema de la educación en Colombia y cuáles son los retos que le esperan a Rojas. Por eso con nosotros tenemos a Hernando Bayona. Él fue viceministro de Educación Preescolar Básica y Media del actual gobierno, fue gerente del programa Todos Aprender y Visiting Fellow en la Escuela de Educación de Harvard y profesor asociado en la Universidad de los Andes y Universidad Nacional. Además de pedagogo, es matemático, magíster en matemática aplicada y magíster y doctor en economía. Doctor Bayona, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Semana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y por otro lado, tenemos a Luis Felipe Jiménez. Él formó parte del equipo de asesores que acompañó al ex viceministro, el doctor Hernando Bayona, durante su paso por el Ministerio de Educación. Es ingeniero industrial, especialista en econometría, magíster en educación y magíster en política pública. Es experto en temas de economía de la educación, calidad de la educación y gestión curricular en educación superior. Señor Jiménez, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Bueno, para comenzar la conversación, yo creo que lo más importante es empezar por el cambio del ministro de Educación. Doctor Bayona, ¿usted qué opina de la salida de Aurora Vergara del ministerio y la llegada del nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas? Bueno, Esteban, yo creo que la salida de la ministra ya estaba un poco cantada. Digamos, ya venía un proceso en el cual muchas de las políticas y las reformas a las cuales se había comprometido este gobierno, pues no se estaban acelerando o no estaban yendo con la velocidad que se requería. Entonces, yo creo que en el escenario educativo, en el sector educativo, se preveía que iba Aurora a salir de la cartera. Sin embargo, pues digamos la gran sorpresa fue quien fue nombrado en su reemplazo. Y yo creo que hay varias cosas importantes. Una que podemos decir y es que le beneficia mucho que sea Daniel Rojas a la exministra, porque digamos gran parte de las críticas que tuvo ella se están viendo opacadas pues por las críticas que está teniendo el nuevo ministro de Educación. Entonces yo creo que ahí le beneficia. Y pues hay un debate importante sobre el nuevo ministro. Claro, y durante los últimos días, digamos, previo al nombramiento de Rojas, el nombre que más sonaba para asumir el ministerio era el del actual viceministro Óscar Sánchez. ¿Usted cree que la elección debe haber sido por Óscar Sánchez y no por Rojas? Pues es muy difícil decirlo. Yo creo que Óscar es una persona que conoce muy bien el sector, eso hay que decirlo también. Aunque no tiene formación en educación, sí tiene una experiencia importante. Él fue secretario de Educación, él ha trabajado muchísimos años en el sector y conoce muy bien las necesidades del sector. Entonces yo creo que Óscar hubiera sido una buena ficha para el presidente en términos de su conocimiento. Pero creo que no en lo que el presidente ahora necesita. El presidente ahora lo que quiere, un poco las señales que ha dado cuando nombró el grupo de ministros hace unas semanas y lo que ha venido trinando en estos últimos días, es que el presidente requiere personas que se alineen con su concepto de educación que él tiene. Y yo creo que ahí, pues una persona que conoce tanto el sector como Óscar seguramente no tendría reparo en seguir algunos planteamientos, pero seguramente otros sí. Claro. Señor Jiménez, ¿usted cree realmente que el perfil del nuevo ministro es adecuado para el cargo? Porque mucho se ha criticado estos días sobre la hoja de vida del ministro, sobre las capacidades y los conocimientos que tiene pues, para asumir los retos que quedan en estos 2 años. Yo creo que en este momento el debate está en 2 vías. Primero, por un lado, la formación del ministro y por otro lado, como su actividad política como activista en los medios. Desde el primer lugar, uno debería decir que un ministro debería estar formado, por un lado, desde el lado técnico en el sector que va a representar, al menos tener algún conocimiento de los problemas del sector que va a llegar a estudiar, tener un conocimiento exactamente de cómo acercarse a los distintos grupos de interés, cuáles son los problemas centrales que tiene la cartera o que tiene el sector, y por el otro lado, el manejo político.
manejo político creo que es una ventaja de parte del nuevo ministro Daniel, pues muy cercano a las alas del gobierno, pero digamos que el centro ahora está justamente en el tema de la formación. Yo no entraría a criticar directamente si el ministro tiene o no el conocimiento en el sector, no lo conozco, pero por su hoja de vida parece ser que no ha estado muy influyente en las temáticas o en las problemáticas centrales del sector educativo. Y por otro lado, genera alta desconfianza que no lo hayamos visto históricamente jugando en esos temas, dado que el sector educativo necesita decisiones basadas en la evidencia y basadas en la técnica. Entonces, allí digamos que se crea este ambiente de debate y sobre el cual yo creo que se genera la duda en Colombia. Ambiente de incertidumbre. Mucha incertidumbre. Doctor Bayona, vimos que el final de la cartera de Aurora Vergara, digamos que estuvo empañada por una serie de controversias, por la puja que tuvo con FECODE, por el problema con el rector de la Universidad Nacional, por la caída de la reforma estatutaria en el legislativo. ¿Usted cuál cree que son los retos y problemas que tiene el nuevo ministro que asumirá la cartera, pues con todo este escenario político tan agitado? Sí, yo creo que son muchos retos lo que tiene educación. Siempre va a tener muchos retos. Educación avanza un paso, pero las personas exigen 4. Avanza otro paso y las personas exigen 5. Avanza otro paso y las personas exigen 6. Es decir, la distancia en términos del avance comparado con las expectativas que tenemos de la educación, pues son cada vez más amplias. Entonces creo que nunca vamos a lograr llegar a esos niveles que queremos. Eso es un tema que es importante ponerlo en perspectiva. El otro tema es que además de los retos que tiene educación, pues también el nuevo ministro va a afrontar un reto del deseo del presidente de hacer cosas que no necesariamente para el sector son positivas. Me refiero particularmente al tema de la construcción de sedes por todo lado. Después de la dictadura en España, por ejemplo, uno de los avances en educación que tuvo España fue implementar sedes por todo lado. Y después de unos años se dieron cuenta que eso lo que aumentó fue la segregación. Entonces, si yo soy una persona pudiente de una región y quiero ir a la universidad y tengo una universidad regional, pues yo prefiero mandar a mi hijo a una universidad más central, que tenga mayores capacidades, mayores posibilidades, otras carreras. Entonces, yo creo que un tema importante ahí son los retos políticos, como lo dice Luis Felipe, pero también los retos educativos que sí son reales. Entonces, uno de los retos que debe enfrentar el nuevo ministro tiene que ver con el tema de la salud de los maestros. Eso es un reto que nosotros, cuando estuve en el viceministerio con el ministro Alejandro, lo pusimos sobre la mesa y hicimos muchas discusiones, inclusive en la primera versión del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros tratamos de poner un artículo en el cual generábamos una nueva institucionalidad para el FOMAC, cosa que finalmente no quedó en la última versión del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, eso se veía venir, eso no es nuevo, como dice el presidente, que se acaba de dar cuenta que hay una corrupción ahí alrededor, sino que eso ya viene de vieja data. Entonces, ese es un tema que es inminente, o sea, eso tiene que resolverlo ya, porque si no, el magisterio se va a ir en contra del ministerio si no logran resolver ese tema. El otro punto que es muy importante en el corto plazo tiene que ver con la pérdida de los aprendizajes de los estudiantes. La pandemia generó unas brechas enormes. Si antes de la pandemia el 50% de los niños no sabían leer ni escribir a los 10 años, hoy estamos en el 70 y pico %. Entonces, eso es una tragedia y eso, digamos, hay que resolverlo en el corto plazo. El otro tema tiene que ver con la cobertura, pero no quisiera, digamos, como son tantos temas, yo no quisiera como comenzar a enumerarlos todos, pero sí como que esos son los más importantes. Y el otro, digamos, para cerrar un poco este punto que seguramente va a tener que atender en muy corto plazo, tiene que ver con todo el tema de cobertura, que es un tema que no es menor. Tenemos una cobertura todavía muy baja, particularmente en educación media. Eso tiene que resolverse. Y el otro chicharrón que queda es el de la nacional. Esta semana ya salió un concepto de la Procuraduría en la cual dicen que el rector actual, Munera, no debería estar como rector porque se violó el debido proceso del nombramiento del rector Peña. Entonces, todavía seguimos una incertidumbre en la nacional. Entonces, creo que esos son los asuntos urgentes. Los otros seguramente también son muy importantes, pero va a tener un poquito más de tiempo al menos para conocer el sector. Ok. Señor Jiménez,
¿Usted cree, hablábamos ahorita del escenario político más que del técnico del nuevo ministro Rojas? ¿Usted cree que él está o tiene las capacidades para conseguir lo que necesita en el Congreso para lograr pasar, por ejemplo, la reforma estatutaria de la educación? El nombramiento ha levantado muchos debates, como decía ahorita en las redes sociales, ha levantado asperezas, sobre todo por el activismo del ministro. Entonces creo que él ha intentado desmarcarse un poco de su rol un poco más ejecutivo, de su rol activista. Sin embargo, creo que eso va a ser un peso que va a tener en el Congreso. Creo que si realmente quieren pasar la reforma educativa, van a tener que llegar a hacer consensos. Yo creo que la ministra Aurora lo intentó y algunos sectores del gobierno creo que incluso la condenaron un poco en ese sentido. Hay que ver si la confianza que está designando el presidente en este momento le va a ayudar a generar ese consenso político que se necesita en el Congreso. Hay muchos sectores alrededor del Congreso que no están necesariamente alineados con las ideas de la reforma educativa inicial, por lo menos que viene desde el centro político de la izquierda. Así que yo creo que él debe jugarse muy bien las fichas para lograr estos consensos. Y allí FECODE seguramente va a jugar un papel también importante y yo creo que allí de pronto el presidente Gustavo Petro está buscando unas afinidades ideológicas en que se alineen las de FECODE con las del ministro. Hay que ver si evidentemente se van a lograr. Ok, y doctor Bayona, con la renuncia de la ministra Vergara, ella antes de, digamos, en su despedida dijo que la educación en Colombia necesitaba cambios estructurales. ¿Cuáles son esos cambios estructurales que usted cree que se deberían dar? Bueno, ya habíamos mencionado cosas que hay que atender en el corto plazo, ¿no? Y los estructurales son ya de mediano y largo plazo, que son muy importantes. Yo creo que un elemento importante a destacar es que la estructura o la arquitectura del sistema de educación es muy complejo. Entonces, navegar esa estructura hace que las políticas no lleguen, que sea difícil. Tenemos un debate, por ejemplo, en la ley estatutaria de que si deberíamos nombrar la educación después de la media, posmedia, o superior, o terciaria. Es decir, todavía hay debates sobre cómo deberíamos estructurar el sistema educativo. Entonces, es un cambio fundamental y estructural, tiene que ver con la arquitectura del sistema. Nosotros podríamos, es más, el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional es un ministerio que hace de todo, que es juez y es parte. Vigila, supervisa, o sea, es el órgano más importante y hace todo. Y eso hace que también sea difícil porque cuando le exigen a un ministerio hacer de todo, es hablando un poco términos futbolísticos, no se puede tirar cobrar el tiro de esquina y cabecear al tiempo. Entonces, eso hace que sea complicado. Entonces, una arquitectura que permita tener un ministerio dedicado a la política pública. Y es posible que uno pudiera construir una arquitectura, por ejemplo, con una superintendencia de educación que se encargue de la vigilancia e incluso yo soy partidario de que parte del ministerio, por ejemplo, lo de educación superior, pueda ser parte, como en otros países, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está más alineado. Entonces, hacer que el ministerio sea un poco más enfocado a su objetivo particular, que debería ser en este momento todo lo que tiene que ver con la educación preescolar, básica y media. Preescolar tenemos un lío enorme en términos de cobertura y media también. Esas dos puntas están supremamente, digamos, mal en términos de cobertura. Entonces, la estructura. El segundo punto que creo que es muy importante en términos de políticas de largo aliento y estructurales tiene que ver con la carrera docente, con el magisterio. Eso lo hemos discutido en muchos escenarios y la forma en que está construida la carrera docente está generando, digamos, problemas estructurales. Entonces, por ejemplo, en la última convocatoria que hubo, se presentaron 400.000 personas para 37.000 vacantes. Y de esas 400.000 personas, el promedio de edad es cerca de 38 años. Las personas que ingresan a la carrera ya son, digamos, personas que tienen cierto recorrido, está bien por la experiencia, pero eso tiene efectos en otras partes del sistema. Por ejemplo, aumenta la presión en consumo en el sistema de salud, por ejemplo. Entonces hay una mayor, digamos, necesidad de servicios médicos. Y eso pues genera también en esta situación que tenemos actualmente, pues la precarización del servicio de salud. Eso es un elemento importante. Lo otro es que llegan profes, como ya llegan con digamos, cierta, entonces hay muchas personas que deben esperar muchos años para tener la oportunidad de ser maestro.
Entonces, por ejemplo, una persona que estudia licenciatura, que termina a los 25 años, tiene que esperar 5, 6, 7, 8, hasta 10 años para tener la posibilidad de convertirse en maestro en el Magisterio Nacional. Entonces, eso hace que haya, digamos, una ruptura entre la educación superior o formación de maestros, el mercado laboral y por tanto también desmejoras ya cuando los profesores llegan a las aulas. Entonces, en ese sentido hay que hacer una transformación de la carrera docente. Una carrera docente que arranque cuando los estudiantes están en 11 y quieren ser maestros y dicen yo quiero ser maestro, y que arranquen ahí para que ellos tengan, digamos, toda una línea posible. Eso lo hacen otros sistemas de educación en el mundo, donde el profesorado es muy valioso y hacen que poder entrar a esa carrera sea difícil porque se requieren ciertas, digamos, capacidades. Entonces, eso es otra cosa que hay que estructurar. Arquitectura, carrera docente y, por supuesto, comenzar a pensarnos un poco en las reformas que necesitamos a nivel curricular. El país no quiere hablar de currículo. En el Plan Nacional de Desarrollo está, uno de los artículos habla sobre currículos y habla en plural, currículos para la justicia social, y esos diálogos que se abrieron al principio de este gobierno con todos los, digamos, sectores, con todos los actores del sector, se separó. ¿Y qué significa hablar de currículo? Y es un poco lo que es esencial. A veces pensamos que el currículo es simplemente los contenidos, las materias, pero hablar de currículo es más importante. Es hablar de qué tipo de estudiante queremos, qué tipo de ciudadano queremos. Hacernos las preguntas, digamos, difíciles de cuál es el tipo de educación que queremos para qué tipo de ciudadano. Eso es la discusión que debe, digamos, comenzar a darse en el debate, y eso tiene que ver con cambios estructurales. Pensar en el currículo es pensar estructuralmente en la educación. Yo pondría esos tres como para arrancar la conversación en ese aspecto. Ok. Hace algunas semanas se revelaron en Colombia los resultados de las últimas pruebas Saber. ¿Usted cómo ve el desempeño de los estudiantes colombianos? Bien, las pruebas Saber son todo un tema, ¿no? Porque eso es como la changua. Hay gente que las odia y hay gente que las ama. Porque quienes la odian dicen que eso no mide lo que realmente se debería medir y porque hay una gran cantidad de inequidad frente al tema de las pruebas. Lo que no es lo mismo o no se tiene las mismas condiciones una persona que hace las pruebas y que es de Bogotá a una persona que es de Baupés, Bichada. Claro. Entonces, ese desequilibrio, pues claro, en las pruebas seguramente parte se va a notar. Pero las personas que aman las pruebas, entonces van al otro lado. Y es que las pruebas es la única condición de calidad. Y entonces todo lo medimos a pruebas. Si no nos va bien en las pruebas de Saber 11 es porque estamos muy mal. Y yo creo que hay que combinar un poco las dos cosas. Yo sí creo que las pruebas miden en parte por lo menos resultados de los procesos educativos. Yo no diría que calidad, me parece que la palabra calidad es una palabra que es muy complicada para resumirla en una prueba Saber 11, pero sí por lo menos mide los resultados de un proceso educativo. Y en ese sentido y con esos lentes, yo sí creo que las pruebas Saber 11 nos han mostrado que el país no ha logrado avanzar. No ha logrado avanzar en tratar de por lo menos establecer algunos mínimos en términos de lo que esperamos de los estudiantes. Por ejemplo, que aprendan a leer un párrafo, que lo comprendan. O sea, un chico puede estar en La Guajira, puede estar en Chigorodó, puede estar en Bogotá, pero leer un texto y entender el texto y poder concluir cosas debería poder ocurrir en cualquier lado del país. Hacer cuentas básicas de matemáticas. Eso lo deberíamos, cualquier persona debería hacer. ¿Por qué? Porque la lectura y las matemáticas son formas de leer el mundo. Y si los estudiantes no tienen esas competencias, ¿cómo van a poder opinar? ¿Cómo van a poder discernir sobre todas las redes sociales? Es decir, estas pruebas de alguna manera miden nuestra incapacidad como sistema educativo de lograr desarrollar en los estudiantes unas potencialidades que necesitamos que como ciudadanos desarrollen. Entonces, claro, eso es preocupante y yo sí creo que ahí hay por lo menos parcialmente una señal de que no estamos haciendo bien las cosas. Claro. Luis Felipe, partiendo un poco del tema de la lectura, que fue de hecho una de las competencias que menos creció en los resultados, ¿usted por qué cree que se dieron esos resultados y cómo cree que debería actuar el gobierno
para, digamos, resarcir estos números? Yo creo que hay un crecimiento muy marginal en las componentes de la prueba. FEXI ahorita publicó algún análisis de los resultados de la prueba Saber y hay algunas brechas que se están cerrando, por ejemplo la brecha entre el sector oficial y el sector privado, pero otras que se mantienen como en temas de los hombres y las mujeres o el tema urbano-rural, si bien se va cerrando la brecha todavía quedan cosas por trabajar y uno de estos puntos es el tema de la lectura. Y cuando pienso en el tema de la lectura, pienso en el tema de primera infancia. Porque yo creo que la lectura, y digamos, la evidencia ha venido mostrando que la lectura se cultiva en la primera infancia. Algunas investigaciones nombran como la actividad de los padres o de los cuidadores, la lectura en voz alta como parte del incentivo, por ejemplo, de la memoria, de la recordación, mejores niveles de concentración en los niños y de alguna manera pueden capturar más vocabulario. Y eso se debe seguir cultivando en la escuela, por ejemplo. Entonces hay algunas formas pedagógicas, didácticas que se han venido estudiando para fortalecer esos procesos de lectura, ¿cierto? Y lecturas que tengan que ver con los contextos a los que responden los estudiantes en la escuela. Y eso puede cultivar de alguna manera pues el gusto por la lectura. Adicional a eso, como lo decía el profesor Bayona, debemos estandarizar o debemos tener en cuenta que en cualquier parte del país un estudiante debe ser capaz de leer unos textos como mínimo, unos textos que deberíamos decir, estos textos se deben comprender por parte de los estudiantes y son sobre los que tenemos que trabajar. Lo estándar no significa un aspecto negativo, sino yo creo que es una medida mínima de lo que debemos hacer. Y digamos que otra cosa que preocupa respecto al tema de la lectura es que las pruebas estandarizadas están basadas, digamos de alguna manera fuertemente, en la lectura y en niveles de lectura como el de la inferencia, la interpretación. Entonces, si estamos todavía no creciendo lo suficiente en este componente, pues eso nos dispara a preocuparnos por otros componentes. Por ejemplo, las ciencias ciudadanas y sociales o las competencias ciudadanas están muy conectadas con la lectura o la adquisición de la segunda lengua, ¿cierto? Si es que se quiere medir por allí. Entonces, digamos que allí hay un problema estructural que creo que desde la primera infancia debe empezar a atacarse. Claro. Doctor Bayona, hablando un poco de las brechas de lo que menciona Luis Felipe, ¿usted cuáles son las brechas que cree que aún existen en el sistema educativo colombiano? Bueno, además de las brechas en resultados, hay una brecha importante en términos de acceso. Entonces, cuando uno ve las cifras, el acceso en Bogotá es mucho mayor que el acceso en las zonas rurales, por ejemplo. Y el acceso, estoy hablando de poder ir a la escuela y poder terminar el colegio. Ni siquiera estamos hablando de aprendizaje, sino simplemente tener la posibilidad de ir a la escuela. Y particularmente esa brecha está en el grado 10º y 11, en la media. El número de personas que deserta de la educación hasta 9º es altísimo. Y eso, digamos, los estudios muestran que eso va a tener consecuencias para su desarrollo, no solamente laboral, sino para todo su desarrollo. Personas que no terminan secundaria tienen mayores probabilidades de desenlaces en salud, por ejemplo, o de embarazos tempranos, pero también del mercado laboral, las oportunidades que tengo para conseguir empleo. Entonces, esa brecha se mantiene de manera importante. La otra brecha que se mantiene de manera importante, pero muy, digamos, relativa al lugar, es las brechas de educación pública y privada. Si uno hiciera un ejercicio y cogiera el top de las públicas y el top de y el promedio de las privadas, yo creo que ahí más o menos es parecido. Pero cuando cogemos el top de ambas, ahí hay una brecha importantísima. Entonces también esa brecha resulta problemática, no solamente porque nos dice un poco los resultados del sistema, sino también en términos de las oportunidades. Entonces, los estudiantes llegan menos a 10º y 11, tienen menores resultados y por tanto tienen menores accesos a la educación superior. Y esa es la otra brecha importante. Hay una gran diferencia entre quienes pueden acceder o no a la educación superior y eso va a marcar el resto también de sus oportunidades en la vida. Entonces son como unos retos que deberíamos trazarnos. Y cierro con esta que a veces no se pone mucho énfasis, pero creo que es más que una brecha, es una deuda que tenemos como país, es el tema de poder elegir carreras
más hacia el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, las carreras STEM. Ahí hay una gran brecha entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, y eso no solo en Colombia, eso es en el mundo. Mientras de cada 100 niñas que tienen las posibilidades para acceder o que tienen las capacidades para acceder a una carrera STEM, matemáticas, ciencia, biología o ingeniería, solamente 25 niñas entran a ese tipo de carreras. Entonces hay como todo un tema que el mismo sistema ha generado para que las mujeres con esas, digamos, competencias y características accedan a este tipo de carreras. Y nos perdemos como sociedad, que la pérdida no es para la persona solamente, sino para la sociedad. Nos perdemos como sociedad personas muy valiosas que podrían aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, sobre todo para resolver problemas que tenemos actualmente. Los problemas del medio ambiente, los problemas climáticos no se resuelven de otra manera sino metiéndole ciencia y tecnología. Claro. ¿Y cuáles son las políticas que usted cree que se deberían abordar para digamos, eliminar estas brechas? Bien, yo creo que uno de los elementos claves es hacer un énfasis importante en lo curricular. Es decir, nosotros hemos abandonado un poco las ciencias. Incluso cuando uno ve las pruebas, ¿qué me evalúan en las pruebas? En las pruebas, a ver, ¿qué me evalúan? La ciencia ha sido un poco abandonada en ese sentido. En las escuelas, por ejemplo. Entonces, creo que el tema curricular va a ser muy importante. Y atado al tema curricular tiene que ver con todo el tema pedagógico. Lo que dice la literatura es que gran parte de la elección de la carrera comienza desde muy chiquito. Si yo no me siento bueno para matemáticas, si siento, bueno, ahora como no se necesita saber matemáticas para tener ciertos cargos, pero si yo no me siento bueno para matemáticas, muy difícilmente voy a escoger carreras que estén relacionadas con eso. Claro. Y eso lo dice la literatura. Entonces, no solamente es el tema curricular, sino que dentro de la acción pedagógica del maestro se debe procurar que los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades. No es en vano, y aquí cierro con esto, no es en vano que cuando uno mira las pruebas en el mundo, eso no solo sucede en Colombia, si usted mira las pruebas estandarizadas, PISA, Saber 11, la que usted quiera, y usted mira hombres y mujeres, a las mujeres les va mejor en español o en lenguaje, y a los hombres les va mejor en matemáticas. Y no es porque los hombres sean mejores para matemáticas y las mujeres para lenguaje, es que el sistema los ha entrenado de esa manera para que las mujeres digan, no, porque para matemática no soy buena. Cuando realmente lo que ocurre en el mundo es que todos somos buenos para ambas cosas. Entonces creo que, y ahí trazamos una línea muy compleja que tiene que ver con los métodos pedagógicos. La pedagogía ahí tiene que entrar en acción. Y eso es un tema que, por supuesto, quien lidere esto tiene que saber. Claro. Y para cerrar este eje temático, Luis Felipe, ¿usted cree que las pruebas Saber son un reflejo de la calidad de la educación en Colombia? Pues ahorita el profesor Hernando lo decía, hay como una obsesión por la métrica de la calidad alrededor de algo que sea estándar, como un indicador en particular. Y durante mucho tiempo hemos pensado que la prueba Saber 11 particularmente puede llegar a ser un reflejo, digamos, de alguna manera de lo que sucede dentro de las instituciones educativas. Pero preguntarse un poco por la métrica de qué es lo que sucede dentro de la calidad educativa es preguntarse también por las condiciones de las instituciones educativas. Y eso nos pone en un escenario de mayor complejidad. Entonces, cuando pensamos en calidad educativa, yo creo que es un constructo mucho más complejo que en sí mismo una prueba. El Ministerio de Educación tiene el índice sintético de calidad. Y el índice sintético de calidad está basado primordialmente en la prueba. Tiene algunas cosas relacionadas con la eficiencia y con el mejoramiento, pero basado principalmente en la prueba. En el tiempo que estuvimos trabajando con el profesor Hernando, bajo, digamos, también el ministro Alejandro Gaviria, estuvimos pensando la calidad educativa como un constructo complejo desde orientaciones como la de Catalina Tomaszewski, que ella plantea, si bien lo plantea desde el punto de vista del derecho a la educación, plantea cómo podemos medir las instituciones educativas y los países en función de una multidimensionalidad y de un multiindicador. Entonces ella crea un constructo que le llama las 4 A's en inglés, pero que van a darnos como un
buen repaso de qué es las condiciones mínimas que debería tener una institución educativa, una región o un país. Entonces, por ejemplo, se refiere a disponibilidad. Entonces, todo el tema de infraestructura, los salones, los materiales, los textos, los baños, la posibilidad de el acceso al agua. Tenemos el tema de aceptabilidad, entonces la garantía de los mínimos aprendizajes que deben tener los estudiantes, el nivel educativo de los docentes que ofrecen a los estudiantes. Tenemos el tema de accesibilidad, que tiene que ver más con cómo ingresan los estudiantes a la educación, si hay temas de marginalización, si hay temas de discriminación, y también cómo se generan de alguna manera procesos para que el ingreso a la educación, y justamente lo que decía el profesor Hernando acerca de la cobertura, cómo podemos hacer una cobertura real sobre el 100%. Y está el tema de la adaptabilidad que propone Tomaszewski, que es cómo la escuela y cómo también los países se adaptan a estudiantes que tienen ciertas diferencias con respecto a la norma, ¿no? Entonces tenemos estudiantes con capacidades excepcionales, pero también tenemos estudiantes con ciertas barreras a nivel motriz o cognitivo, o tenemos poblaciones, por ejemplo, en las cárceles o personas que están por fuera de la escuela. ¿Cómo hacemos para incluir a estas personas? Allí hay métricas de calidad. Y han agregado un quinto elemento, que es el tema de gobernabilidad, que tiene que ver con el tema de financiación, que tiene que ver con el tema de la disponibilidad de la información, el monitoreo, justamente un poco poniendo en tensión esto del ministerio jugando a ser gobernabilidad, juez y parte. Entonces, si pensamos la calidad educativa en ese sentido mucho más complejo, como un constructo de muchas aristas, seguramente la prueba Saber 11 refleja alguna de esas, pero seguramente otras van a entrar a jugar. Y aquí el profesor Bayona, y él me puede complementar, ha venido trabajando, digamos que él es mi referente a nivel académico, a nivel de esta teoría de la calidad de la educación como un constructo multidimensional, y hemos tomado medidas en diferentes momentos. Cuando estábamos en el ministerio lo hicimos, y el profesor Bayona tiene un estudio acerca de esto, y creo que eso dice mucho más acerca de cómo estamos a nivel regional y a nivel institucional acerca de la calidad educativa, que se puede interpretar como la medida del derecho a la educación. Doctor Bayona, ¿usted qué opina al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo con Luis Felipe en términos de que la calidad no puede ser solamente las pruebas, sino que todo está atravesado por la calidad. Si tenemos una buena infraestructura, maravillosa la infraestructura que ha venido construyendo Bogotá, yo creo que eso hay que decirlo también. Pero si dentro de esa infraestructura no hay un buen equipo de liderazgo con el rector, pues ahí no hay calidad. O si hay buen equipo con el rector, pero los maestros fallan, ahí no hay calidad. O si no hacemos clase, no hay calidad. Si no hay, los niños no están estudiando, ahí no hay calidad. Pero si además los profesores van todo el tiempo, pero no hay unos buenos currículos o una buena metodología, ahí no hay calidad. Entonces, la calidad atraviesa todo. Y creo que es un tema bien importante darnos cuenta de que nuevamente, la medida de las pruebas es un resultado de todo eso, pero no es la calidad. Yo creo que eso es muy importante. Y creo que yo creo que muchos lo reconocen, pero poco lo decimos. Y creo que eso es muy importante decirlo. Ahora, si yo tuviera y eso es una de las quejas que se tiene particularmente con Bogotá, Bogotá ha aumentado el tema de la inversión tremendamente. Bogotá hoy tiene el 97% de la infraestructura divina. O sea, todavía le falta, pero el 97% de la infraestructura es muy buena. El tema de la formación de los maestros. El 70 y pico % de los maestros tienen maestría o doctorado. Es decir, en términos de los insumos, pareciera que Bogotá tiene los mejores insumos del país, pero todavía no está lejos comparativamente con otros. Puede tener muy parecidos resultados a los, por ejemplo, de Tunja, y la inversión en Tunja no es tan grande. Entonces, no es solamente inversión, digamos, el tema de calidad no es solo inversión, porque también se puede pensar en eso, ¿no? Entonces, métale muchos recursos, pero no solamente eso. Ahí se requiere todo un aparataje para que todos esos recursos realmente se conviertan en lo que queremos, que son aprendizajes en los estudiantes, y eso finalmente se va a ver reflejado en las pruebas, claramente. Claro. Doctor Bayona, respecto a las pruebas PISA, en la última medición el país se rajó en los resultados, ocupando el puesto 28 entre 64 países y registrando 26 puntos, que es el registro más bajo en las economías de la OCDE. ¿Cómo usted ve esos resultados? Bien, yo creo que es un reflejo de nuestro sistema de educación. Yo creo que eso es muy importante.
Hay gente que no le gusta tampoco eso porque dicen que no mide. Hay una cosa que a mí me gusta destacar mucho de estas pruebas, es que si uno cogiera los estudiantes de colegios privados, miren este ejemplo, colegios privados de élite, estrato 5 o 6, y los compara con los resultados de las pruebas, estos estudiantes con los resultados de las pruebas PISA de estudiantes en otros lados del mundo, estos estudiantes que son los que tienen los mejores privilegios, el mejor recursos en la escuela, pero también el mejor, digamos, recurso en la casa, estos estudiantes no alcanzan sino al promedio, por ejemplo, de países de Asia. Es decir, nuestros mejores estudiantes son el promedio de otros países. Eso nos tiene que dar una señal. Entonces no es solamente que estemos midiendo nuestros colegios públicos y que nos van mal, sino que en general en la educación no estamos tan bien. De acuerdo a esta distancia de puntaje, estamos más o menos a 2 años. A 2 años. Es como si nuestros chicos que les están haciendo el examen hubieran tenido 2 años menos de escuela o de colegio que los otros chicos. Y eso, digamos, es preocupante. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la escuela? Y no somos uno de los países que tenga poquitas horas de clase a la semana. Somos uno de los países que tiene más horas a la semana por año. Entonces, tenemos 40 semanas y en cada semana 40 horas en general. Entonces, no es solamente que no tenga, o sea, tenemos una cantidad de horas importantes al año para formar a nuestros estudiantes. Algo está pasando. ¿Qué no estamos logrando hacer? Claro. Y creo que estas medidas nos permiten poner en perspectiva eso. Entonces, es preocupante y, como todo, podemos hoy indignarnos y decir que estamos muy mal, pero también podemos indignarnos y decir qué vamos a hacer. Y creo que esa es la pregunta clave. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a resolver esto con un pre-ICFES como en 11, sino que realmente sí se necesita un cambio estructural, claro, de repensarse la educación. Hay una coincidencia en estas pruebas PISA con el área de la lectura, es decir, con las pruebas PISA y las pruebas Saber. ¿Cuál usted cree, señor Jiménez, que es el problema de fondo frente a esa área? Es decir, ¿los educadores de los colegios realmente están preparados para enseñar a leer? Pues, nuevamente, yo creo que como lo decía el profesor Bayona, es un tema estructural. Digamos, el resultado mostró que el 50% de los estudiantes están en nivel 2, mientras que la media de la OCDE está en el 74%. Digamos que tenemos todavía puntos porcentuales por debajo. Entonces, digamos que ese es el resultado estructural. Pero por el otro lado, yo quiero insistir sobre esto un poco, es las pruebas estandarizadas, como la prueba Saber 11 y en este caso las pruebas PISA, de alguna manera nos dan esos mínimos o nos dan una métrica. Seguramente no es el referente para empezar a perseguir la calidad educativa o no es el referente para decir qué contienen los currículos o cómo hacerlo, pero seguramente si las instituciones educativas empiezan a pensarse qué es lo que están preguntando las pruebas, cómo lo están preguntando, cómo se acercan a las pruebas y cómo llegan los estudiantes a las pruebas, entonces podemos empezar a tener procesos de mejora. Y coincido con el profesor Bayona en que no puede ser un pre-ICFES, no puede ser una respuesta de los últimos 6 meses de colegio, no puede ser el último año, no puede dedicarse el grado 11 a preparar a los estudiantes para la prueba PISA. No, creo que es un tema estructural que si un rector de un colegio o que si se quiere el viceministro o desde la política pública estructural empezamos a pensar cómo nos reflejamos en un proceso más llevadero y digamos con mayor envergadura, podemos llegar a mejores resultados, pero eso implica unos esfuerzos más estructurales. Yo quisiera ahí un poco complementar lo que dice Luis, y tiene que ver también con cuántos libros leen los niños cuando están en primaria. O sea, a mí eso me impresiona ver que hay niños que terminan su grado 5º y no han leído un libro completo, porque leen un pedacito, aprenden o sea, los estudiantes no aprenden a leer, aprenden a decodificar las letras en un párrafo, pero eso no es aprender a leer. Entonces es muy fácil decir, bueno, ¿qué dice ahí? Y repetir la palabra, pero ¿eso qué significa para mí? Hay un paper muy bonito de un estudio que se hizo aquí en Colombia en una escuela rural, Puente Loro, cerca al aeropuerto de Medellín. Los niños leen durante su primaria 20 libros de literatura universal. Y estos chicos en 2 años comenzaron a hacer o igual o más que el promedio nacional en pruebas Saber, cuando se medían las pruebas Saber de 5º y 3º. Entonces, ¿por qué nos va mal en lectura? Porque no leemos.
¿Por qué nos va mal en lectura? Porque no leemos. ¿Por qué nos va mal en matemáticas? Porque no nos enseñan matemáticas. Entonces creo que eso es un tema que parece lógico, pero que a veces no nos ponemos la mano en el corazón y decimos, oiga, ¿qué hacemos para hacer planes de lectura donde los chicos se diviertan leyendo? O sea, no es que vengan a sacar notas y que si yo leí 5 libros y que usted me haga hacer la previa. No, es cómo leemos en el colegio. Aunque eso hay que leer en la casa. Yo creo que si en la casa no hay una cultura de lectura, nos toca suplir eso en el colegio. Y yo creo que hay que leer mucho. A los niños les encanta la lectura. Yo he hecho con estudiantes de primaria y de secundaria tertulias y es impresionante ver cómo los chicos disfrutan leer historias universales, porque ahí se ven reflejados ellos en esas historias. Pero eso no lo hacemos y yo creo que eso es grave. O sea, para poder aprender a leer hay que leer. Claro. Vamos a pasar al último eje temático que vamos a discutir y es respecto a la reforma a la educación. Doctor Bayona, ¿cuál cree usted que es la reforma a la educación que ahorita necesita el país y cómo esto se conecta con el derecho a la educación? Bien, Luis Felipe comentó de manera, digamos, bastante clara que existe un modelo que es el modelo de las 4 A de Tomasewski. Y sobre eso se fundamentó un poco esta ley estatutaria. Cuando uno lee la ley estatutaria aparecen las 4 A's que mencionó Luis. Y creo que eso es un acierto. Es un acierto pensarse en una ley de educación que lo que haga es poner el derecho fundamental desde una óptica. ¿Cuál es el problema de esa reforma, de esa ley que se quiere impulsar? Es que también se ha venido metiéndole muchísimas cosas a la ley. Entonces resultó ser una colcha de retazos. Y eso va a ser un problema si queremos que salga. Entonces, yo creo, si uno quisiera hacer algo realmente potente y que pueda, digamos, salir, sobre todo con el capital político que hay actualmente, que no es tanto, digamos, el gobierno no tiene tanto capital político ahora, es de pronto hacer una reforma constitucional en donde se indique que el derecho, pasar del derecho a la educación al rango de derecho fundamental. Eso podría ser no sería tan complicado que hacer toda una ley estatutaria. Y la otra cosa que sería, digamos, muy potente es retomar la Ley General de Educación. Digamos, el presidente, por ejemplo, ha insistido que el problema de la Constitución del 91 no es la Constitución del 91, sino que no se ha implementado. Pero está pensando en hacer una constituyente para implementarla, es algo contradictorio. Lo mismo está pasando con la Ley de Educación. La Ley General de Educación es una ley supremamente buena. O sea, claro, hay que hacer ajustes porque pues han pasado todos estos años, 30 años, pero yo creo que debería partirse, si se quisiera hacer una reforma importante, partirse de la Ley General de Educación. Fue una ley general que se hizo con el consenso de todo el país. Es más, muchos expertos la llamaron la constituyente educativa. Entonces ahí ya hay una gran, digamos, apuesta de país por lo que se quiere en la educación. Hay que traerla para estos momentos y tal vez combinarla con el tema con la concepción de derecho a la educación. Pero creo que volver a intentar pasar esa reforma, esa ley estatutaria, yo creo que va a ser muy difícil porque conciliar todos esos temas son muy complejos. Entonces, eso sería mejor arrancar de cero y tomar la Ley General de Educación como referente inicial. Esa sería como mi recomendación. Claro. Para usted, ¿cuál es el mejor modelo educativo? Es decir, entre público, privado, mixto, ¿cuál cree que es el más acorde para el sistema? Bueno, esa es una pregunta difícil porque yo creo que el mejor sistema educativo es el que funcione y aquí no está funcionando muy bien. Entonces, el mejor sistema educativo es el que funciona. Dicho esto, pues uno sí ve, si uno ve en los diferentes sistemas educativos, hay sistemas educativos que están, digamos, son muy buenos y son públicos. O sea, cuando uno ve Finlandia, el 98% de los estudiantes están en colegios públicos y eso funciona bien. Claro, es un país pequeño, 6 millones de habitantes, pero también uno puede irse al otro lado y ver, por ejemplo, qué tan mal ha funcionado los vouchers educativos en Chile y en Estados Unidos, que han sido realmente, digamos, nefastos para un tema de inclusión social. Solo para poner, en Chile, por ejemplo, se implementó después de Pinochet todo el tema de la reforma educativa a partir de voucher, que es un poco lo que ha venido sonando en estos días, los bonos educativos. Y lo que ocurrió después de 4 décadas o más fue que hubo una gran segregación de la población. Entonces la población rica iba a sus colegios privados, la población de recursos medios
comenzó a tener los bonos y poder pagar colegios, digamos, más caritos, y otro grupo de personas que simplemente les tocaron los colegios más pobres. ¿Y eso qué genera? Pues que no haya integración social, que eso es un problema gravísimo en una sociedad, por eso es que somos tan polarizados, nunca nos metemos con el otro, nunca somos capaces de interactuar con otro porque estamos, digamos, divididos en clases. Entonces, eso generó en Chile una división grande de clases, y casi que como consecuencia, quien entra a un colegio ya sabe su futuro. Es decir, si yo entro a este colegio, yo ya sé que no tengo oportunidad para ir a la universidad, de pronto a una carrera técnica, pero si entro en este colegio que es subvencionado, le llaman allá en Chile, es decir, que tengo bonos para pagar, casi que aseguro que voy a entrar a tal universidad con beca. Entonces, ese tema de los bonos es complicado, particularmente porque se quiere adaptar esta idea del libre mercado. Entonces, el libre mercado funciona en los celulares. Si a mí no me gusta un celular, yo voy y cambio mi celular, y no tengo que cambiar ni siquiera ahora el número. Antes tocaba cambiar el número, ahora no. Y entonces la telefonía se va a esmerar en mejorar el servicio, en bajar los precios. Pero es que si yo estoy en grado octavo, ¿cómo hago si no me gusta el colegio para irme a otro colegio? O si estoy en la universidad, estoy en cuarto semestre. O sea, la educación no se comporta como un mercado. Y muchas de las políticas se han tratado de meter en esta lógica de mercado. Entonces, no es un mercado, tiene otras lógicas, pero por supuesto que requiere de políticas más audaces, y también del trabajo colaborativo de todos. Entonces, yo no sé si respondo concretamente la pregunta, creo que no, pero sí quisiera como el mensaje principal de esta intervención es, yo no creo que la solución sea pensar que la educación es un mercado y abrir bonos y que la gente pueda elegir, porque eso no funciona así en educación. Eso funciona en otros sectores. Pero también es claro que hay que repensarse lo público, porque como estamos funcionando, los resultados nos muestran que no está funcionando bien. Claro. Luis Felipe, ¿usted cree que se debe diseñar un currículo único para las escuelas del país? Porque, digamos, con la llegada del nuevo ministro, hay una conversación que se ha suscitado y es sobre que la polarización política pueda llegar eventualmente a las aulas de clase. Y pues es uno de los temores que el gobierno pueda de pronto implantar una ideología en el sistema educativo. Pues yo no sé si el miedo se puede llegar a materializar, porque yo al contrario creo que el currículo se ha vuelto como tabú en Colombia, digamos, y seguramente por las movidas políticas alrededor del currículo, ¿no? Yo creo que este temor ha venido por los años metiéndose ahí como en la agenda política, y por tanto no nos hemos metido en la discusión del currículo. Entonces, ahorita lo decía el profesor Hernando, digamos, tenemos que preguntarnos las cosas centrales del currículo: qué estudiante queremos, cómo lo vamos a enseñar, quién es el profesor, digamos, hacia dónde estamos dirigiéndonos, qué es lo que debe aprender, cómo los niveles educativos se conectan en un sistema mucho más ampliado. Estamos pensando un poco en esto del currículo más organizado, estructurado, pero luego también lo que sucede al interior del aula. Entonces, ¿cuáles son las decisiones curriculares y qué es lo que se debe hacer dentro del aula a nivel, digamos, integrando el conocimiento del docente, del maestro? Entonces, todas estas discusiones yo creo que se les ha venido haciendo el quite. Yo escuchaba en una entrevista al viceministro Oscar y decía, no vamos a tocar el currículo, porque parece ser que hablar de currículo ya empieza políticamente a tocar de fondo, de alguna manera, las intenciones políticas de promover la reforma o de promover la ley estatutaria. Parece que ese es un tema al que no se debe hablar y del cual no se debe tocar. Entonces, digamos, yo creo que más allá de pensar si es un currículo único o si deberíamos tener currículos diversos por regiones, o si seguimos pensando en la autonomía del plantel educativo, digamos un poco como sucede en educación superior, yo creo que lo importante es traer las discusiones a la agenda política, y eso todavía no ha sucedido. Y si la reforma lo va a plantear, debe plantearlo con todos los sectores y con todos los actores del sistema. Claro. Quisiera preguntarle ahora un tema ya más de educación superior, y es que pues hemos visto que hay una problemática creciente, y es que muchos de los estudiantes que salen de los colegios o que salen de sus carreras universitarias buscando un posgrado, empiezan a evaluar costos y se dan cuenta que los costos en las universidades al interior del país son son mucho más altos que los que tiene una universidad afuera. ¿Cómo evitar la migración de esos estudiantes y cómo hacer más atractivo para ellos los programas al interior del país?
Sí, yo lo primero que diría es que en general la educación superior en el mundo y por supuesto que en Colombia está en crisis. Digamos, la universidad y las instituciones de educación superior en general creo que se han venido cuestionando su papel central y de cómo atienden la población juvenil, pero también la población que está interesada en hacer un posgrado o en hacer cursos o en hacer formación técnica. Es decir, creo que en ese momento hay un cuestionamiento alrededor de lo que significa hacer educación superior. Eso por un lado. Y eso se debe a un poco al cambio generacional que estamos atravesando. Quizás la pandemia generó un choque estructural y generó un nuevo mindset en los jóvenes, pero también lo que está pasando al interior del país responde de alguna manera a esa crisis. Y digamos ha sido un desacierto del gobierno empezar a incentivar desde mi perspectiva de alguna manera la financiación o de alguna manera la transferencia de recursos a las universidades privadas a través de los programas que subsidian la demanda, es decir, estos programas de Ser Pilo Paga, Generación E, porque los han venido desmontando sin darse cuenta que están afectando principalmente a estudiantes de estratos o de niveles socioeconómicos más bajos, quienes eran los que se beneficiaban con la elección en estas universidades. Y por el otro lado, se ha venido hablando y diciendo de la desfinanciación de la universidad pública. Y digamos que estamos de acuerdo que ahí riñen como las dos teorías alrededor de cómo se financia la educación superior. Por un lado, un subsidio a la demanda, inyectar dinero directamente a las inyectar dinero directamente sobre los estudiantes, o un subsidio a la oferta, inyectar directamente dinero a la universidad. Yo creo que el modelo debe ser mixto. Al final del día, el modelo de financiación debe ser mixto. Para profundizar un poco sobre el tema de las universidades públicas dependen, gran parte del porcentaje de su presupuesto dependen de lo que el gobierno o el Estado transfiere para ellas. Quiere decir que si no seguimos inyectando dinero a las universidades públicas, pues vamos a tener menos plazas y por lo tanto, digamos que habrán unas restricciones para que ingresen a las universidades públicas los estudiantes y la única opción que tengan son las universidades privadas que a su vez enfrentan altos costos. Entonces, digamos que por eso seguramente hay estudiantes que están mirando hacia el exterior. Y por el otro lado, las universidades privadas enfrentan un debate alrededor de cómo manejar los temas de los costos, porque parte del presupuesto de la financiación de las universidades privadas depende exclusivamente del ingreso de las matrículas. Entonces, si de alguna manera en este momento estamos bajando las matrículas en términos de los estudiantes que ingresan a las universidades privadas, pues las universidades privadas empiezan a caer en crisis y ellas empiezan a subir los costos. Seguramente esto genera muchas más barreras y por eso es que tenemos este fenómeno. Entonces, digamos que un poco las propuestas es: para mí no hay este dilema entre hacer una inyección directamente sobre las universidades o sobre los estudiantes. Creo que debe hacerse de las dos maneras. Por el otro lado, el modelo de financiación mixta. Hay que seguir manteniendo las universidades privadas. Me parece que es importante mantenerlas dentro del modelo de servicio que tenemos como país, que es un modelo mixto, dado que atienden a gran porcentaje de estudiantes. Estamos hablando del 70% de los estudiantes de estratos económicos más bajos pertenecen a las universidades privadas. Y por el otro lado, hacer una política pública que siga subvencionando o siga inyectando dinero a las universidades públicas para que hayan más plazas. Y digamos que ahí hay distintas estrategias. Yo creo que las alianzas público-privadas, la inyección de dinero desde las empresas privadas, hacer clústeres con las universidades para especializar de alguna manera las universidades en algún punto, creo que puede ayudar a disminuir este fenómeno. Listo, perfecto. Pues estas serían todas mis preguntas. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos aquí en Semana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y a todos nuestros seguidores, muchas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que estas y otras noticias de Colombia y del mundo se pueden encontrar en www.semana.com y en todas nuestras redes sociales. Somos el primer canal digital de Colombia. Hasta pronto.